Bueno, vamos a empezar. Hoy, como les dije, vamos a tratar el tema de cálculo de la recta tangente. Está vinculado muy estrechamente con lo que vimos en la clase pasada. O sea, la continuación del tema. Nosotros todo lo que calculamos, lo calculamos para poder hacer el cálculo de una pendiente. Que yo ya se los había avisado. Si ustedes, si volvemos a lo de la clase pasada, lo que vimos, tienen una función y analizan un valor de x, este valor de x sub 0, vos, ¿qué decías con la derivada? Decías que lo ibas a comparar con un punto que esté muy cerca. O sea, vas a tomar otro punto que esté muy cerca de este punto, y esos dos puntos te van a decir cómo varía la función. Van a estar los dos sobre la función, y como están muy pegados, van a terminar siendo casi el mismo punto. Esto fue lo que vimos la vez pasada. Y que después la fórmula de esto era que, como tienen que estar muy pegados, el límite cuando el delta de x tiende a 0, de delta de y sobre delta de x era esto. O sea, la variación en x, la distancia que hay entre un x y el otro, tiene que ser prácticamente 0. Y esta es la forma de calcular la derivada por definición. Ahora, si vos prestas atención, a través de esos dos puntos que están muy cerca, vos podés trazar una recta. Y esta recta tiene una particularidad. Es una recta tangente a ese punto que vos estás analizando. En geometría, llamamos recta tangente una recta que toca en un punto a una circunferencia, o puntualmente a una curva, en este caso. Si toca en dos puntos es secante, pero si toca en un punto es tangente. Entonces, una recta que toca en un punto sin cortar se considera tangente. Y esta recta es tangente a este punto en particular. O sea, al punto x0 y f de x0. O sea, la recta y la función comparten este punto, porque este punto es al que la recta es tangente. Y ahora, con esos dos puntos que vos tenías, con esta cosa que tenés acá, que es la derivada por definición, vos obtenés a partir de eso el valor de una pendiente. O sea que si tenés f' de x0, vos obtenés el valor de m. Y teniendo el valor de m y teniendo un punto, podés formar una recta. ¿Se acuerdan que en la primera parte yo buscaba siempre el valor de la pendiente y después buscaba el valor de la ordenada, usando un punto? Bueno, acá cuando vos derivás, conseguís el valor de la pendiente y de buscar cuál es el punto tangencial, entonces obtenés el valor de la ordenada. ¿Se entiende? O sea, principalmente todo lo que hicimos en la clase pasada era aprender a derivar. ¿Para qué? Para que después vos a esa derivada que conseguiste le des un valor x0 y te dé un numerito. Y este numerito es el m de tu recta tangente. Eso fue todo lo que vimos en la clase pasada, básicamente. Ahora, esta recta tangente, ¿podría llegar a cortar la función en otro valor?
Bueno, como poder podría. Por ejemplo, si tu función tiene esta gráfica y tu tangente la calculas en este punto, ves que acá corta a la función. Y esto está bien, es tangente, pero a este x0, no a ese. ¿Se entiende? O sea, puede ser que tu derivada, o sea, tu recta tangente, toque en un punto y después corte en otro. Sí, no hay ningún problema, siempre y cuando donde toca es el x0. O sea, donde vos la calculaste. Arriba, en la gráfica de la f, ¿qué dice? Arriba en la gráfica. Acá x0 y acá f de x0. No sé si eso era lo que preguntabas. Bien. Entonces, pregunta de examen oral. ¿La recta tangente puede cortar en algún punto a la función? La respuesta es que sí, podría cortarla. No hay ningún problema con que haga esto. Y segunda pregunta. ¿Puede la recta tangente no pasar por el punto donde se calcula? O sea, que sería x0 y f de x0. Y la respuesta es no, tiene que pasar sí o sí por ese punto. O sea, no, a lo que tiene que pasar con la recta tangente es que sea tangente al punto que vos calculás. Y ahora podría surgir otra duda, que es, ¿y qué pasa si corta? Por ejemplo, ¿qué pasa si corta en vez de tocar? Si corta no es tangente, porque la tangente toca y diverge. Si corta, podría llegar a ser la recta normal, pero en la mayoría de los casos, nada. Sencillamente es otra recta, no es la tangente. ¿Se entiende? Y se los estoy explicando con gráficos, ¿por qué? Porque no hay manera analítica de verificar esto. Sencillamente vos vas a ver que es tangente cuando mires el gráfico y veas que pasa por ese punto. O sea, analíticamente no vas a poder encontrar si te equivocaste. A lo sumo que repases el proceso. Pero gráficamente sí, vas a poder verlo tranquilamente porque acá ves que es tangente a x0. Ahora, ¿cuántas tangentes puede haber? Tantas como puntos haya. O sea, si vos elegís este punto, podés trazar una tangente. Si vos elegís este punto, podés trazar una tangente. Si vos elegís este punto, podés trazar una tangente. Y así. Depende del valor que vos elijas. ¿Se entiende? O sea, para cada valor de x que tenga la función, siempre y cuando cumpla las condiciones de derivabilidad, vas a tener una recta tangente distinta. ¿Cómo que no hay más encuestas? Sí, escribí encuesta 2 y aparece, como siempre. Bien. ¿Hasta acá más o menos me siguen? ¿Entendieron más o menos lo que estoy tratando de decir? Bien, perfecto. Entonces vamos ahora a esquematizar un poco cómo hallar una recta tangente. Si a mí me dan f de x y además me dan un x0, o sea, son los dos datos iniciales de los que vas a partir siempre, a no ser que el punto te pida que hayas un valor de a en algún lado, lo más normal es que te den el f de x y el x0. Lo primero que vas a hacer, en realidad puedes hacer dos caminos distintos. Por una parte, vas a tener que calcular f' de x, que es la derivada.
Y teniendo la derivada, vas a calcular f' de x0, que te va a dar como resultado m. Entonces, derivás y reemplazás, y obtenés la pendiente de tu recta. Por otro lado, en paralelo, calculás f de x0. O sea, le das valor x0 a la función. Reemplazás el numerito dentro de la función. Y esto te va a dar como resultado el punto x0, y0. O f de x0, como le quieran poner. Es más fácil poner y0. Y con estos dos datos vas a armar la recta tangente. Ahora, para verificar, tenés el gráfico. Esto es medio un garrón, pero no hay forma de verlo. O sea, o lo graficas o te las imaginas graficadas. Porque otra forma de verlo no hay. Y si vos hiciste los cálculos más o menos bien, pero le pifiaste en algún valor, te vas a dar cuenta cuando hagas el gráfico. Antes no te vas a dar cuenta. Normalmente lo que les recomiendo ahora que están en una etapa donde hay aislamiento y tienen la compu disponible es que usen un graficador para chequear. En el aula no se puede, por supuesto, porque no puedo dejarlos tener celular, ni graficadoras, ni nada, pero ahora que estamos en aislamiento, ya no estamos en aislamiento más, pero ahora que estamos así en la virtualidad, pueden usar un graficador para chequear que el resultado les haya dado correcto. Bueno, este es el mapa conceptual. Vas a tener que hacer esto cada vez que yo te pida calcular la ecuación de la recta tangente. O sea, esta de acá es la ecuación de la recta tangente. Si el ejercicio pide calcular la pendiente de la recta tangente, el ejercicio termina acá. No haces la otra parte. Simplemente derivás y reemplazás y ya está. Eso te va a dar como resultado la pendiente de la recta tangente y el resultado del ejercicio. En nivel de dificultad, la clase pasada, los ejercicios de la clase pasada, que son solo derivar, ¿vieron como el cuestionario que hicieron hoy? El último punto, que era un choclo de derivada. Bueno, así más o menos va a ser un ejercicio de examen que te pida solo calcular la derivada, solamente. Que bueno, con un poco de práctica lo van a sacar enseguida, créanme, ya más adelante van a ver que es una pavada. Pero así más o menos va a ser un ejercicio que te pida solo calcular la derivada. Ahora, en un escalón un poco más abajo, en dificultad y en longitud de ejercicio, tenés a estos, que son hallar la pendiente de la recta tangente. Va a ser una función un poco más complicada, pero que al derivarla, reemplazás el numerito y ya está. Sabiendo derivar debería irte bien. Un escalón un poco más abajo están los de la ecuación de la recta tangente, que van a ser funciones un poco más sencillas que las anteriores, pero van a tener el aliciente de que tenés que calcular la ecuación. Y un escalón más abajo tenés a las de estudio de funciones, donde tenés que estudiar la función, vas a tener que meterte con otras cosas más complejas. Pero la derivada va a ser medianamente sencilla. Y les insisto en el detalle que estudien derivadas, porque cuando veamos integrales se va a complicar. O sea, no es para asustarlos ni nada, pero integrales dentro tiene derivadas. O sea, hay una parte donde yo les voy a decir, ¿ven este término? Bueno, es la derivada de este otro término. Y vas a decir, ¿cómo te diste cuenta? Y bueno, porque sé derivar. Sencillamente esa es la respuesta.
O este término derivado me simplifica este otro término. Eso también vas a necesitarlo saber. Entonces, todavía hay tiempo. Estudien derivadas. Es muy importante que las sepan porque si no, en integrales van a ser agua. ¿Cómo se calcula x0 e y0? x0 te lo da el enunciado. y0 es reemplazar y hacer f de x0. Igual ahora vamos con un ejercicio con números. Vamos a ir y hacer un ejercicio que tenga numeritos. Así ven cómo se hace. F de x es x cuadrado menos 9, ¿no? Una función cualquiera. Y agarro y digo, quiero hallar la tangente para el punto x0 igual 2. Por supuesto, esto te lo va a decir el ejercicio. El ejercicio va a estar redactado siempre igual. Calcular la ecuación de la recta tangente al gráfico de f en el punto x0 igual 2. Ese es un enunciado típico. Y si no, te puedo decir hallar la pendiente de la recta tangente al gráfico de la función f en x0 igual 2. O sea, te va a decir recta tangente que está diciéndote deriva, básicamente. Entonces, vamos a buscarle primero la pendiente de la recta tangente, suponiendo que eso nos pide el ejercicio, hallar la pendiente solamente. Calculamos la derivada. La derivada es la derivada de la resta, así que se derivan los dos por separado. La derivada de x cuadrado es 2x. Esto está por tabla x a la n. La derivada del 9 es 0. Es una constante, está por tabla, su derivada es 0. El 0 ni lo escribimos porque total no cuenta. Entonces la derivada es 2x. Y ahora, teniendo la derivada, calculamos f' de 2, que es el x0. Entonces, 2 por 2, 4. Listo. Esto es m. Y es el resultado del ejercicio. Es la pendiente de la recta tangente. Ya está calculada. Acá les voy a pedir que lean los enunciados. Yo hoy a la mañana no lo leí y terminé haciendo 20 cuentas de más. Pero ustedes lean los enunciados y si te pide pendiente, calcula la pendiente, sencillamente. Bueno, pero igual acá estamos para aprender a calcular la ecuación, porque esto de la pendiente lo podía sacar con lo de la clase pasada. Entonces, vamos a calcular f de 2, que esto sería f de x0. Me quedaría 2 al cuadrado menos 9, o sea, menos 5. Este menos 5 es el y0. O sea que el punto de contacto o el punto tangencial es 2 menos 5. Este punto es el único punto que comparten tanto la función como su derivada. O sea, es el punto donde son tangentes. Es el punto donde yo estoy seguro que comparten. Después puede compartir en otro, pero este punto con toda seguridad lo va a compartir. ¿Por qué? Porque la función y esta recta son tangentes, entonces se tienen que tocar en ese punto. Esto puede sonar medio agarrado de los pelos, pero la idea es esa. Porque si yo no dijera esta seguridad, o sea, si yo no tuviera esta seguridad, no podría usar a este punto para hallar B. Pero en cambio, yo sé que son tangentes en ese punto, porque lo dice la derivada, o sea, es lo que hace la derivada. Y entonces sí puedo usarlo para sacar el valor de B. ¿Se entiende? Porque si no estaría calculando cualquier recta. Pero no, estoy calculando específicamente la recta que es tangente. Entonces, y va a ser igual a 4 por x más b. O sea, el 4 acá, el
m que acabamos de obtener. No es que me invente un 4. Ese 4 es la pendiente, m. Y ahora voy a usar el punto. Menos 5 es igual a 4 por 2 más b. O sea que menos 5 es igual a 8 más b. O sea que menos 13 es igual a b. Dándome como resultado final que y es igual a 4x menos 13. Y esta es la ecuación de la recta tangente. Ya la tenemos calculada. Listo, fin del ejercicio. ¿Se entendió más o menos cómo calcularla? Más. Bueno, igual ahora vamos a hacer un par de ejemplos más. Primero vamos a agarrar y a verificar esto. Agarramos el graficador. Le decimos, mi función original es x cuadrado menos 9. Me traza una parábola. Mi función obtenida es 4x menos 13. Ven que me traza una lineal. Y ven que lo que pasa es que tenés una parábola y una recta que es tangente, aparentemente. ¿Y a dónde tiene que ser tangente? ¿A qué punto tiene que ser tangente? Tiene que ser tangente a 2 menos 5. O sea, no puede ser tangente a cualquier valor. Tiene que ser específicamente tangente a 2 menos 5. Vamos al gráfico. Nos acercamos un poco más. Y vemos que el punto donde convergen ambas, porque después se separan, o sea, divergen. El punto donde convergen ambas es 2 para x y menos 5 para y. O sea, es el punto de contacto, 2 menos 5. Entonces, sabemos que nuestras cuentas están bien. ¿Cuándo estaría mal, por ejemplo? Bueno, suponete que vos graficás las dos funciones y te da esto, ¿no? Ponele más 13. Esto vos sabés que está mal, claramente. O sea, por supuesto que vos ves que está todo mal. Corta en 2 puntos, no se acerca al 2,5 ni de casualidad. Podría pasar también que te quede separada del gráfico de la función original. Sabrías que está mal porque no es tangente. Por ejemplo, otro motivo por el cual esté mal que corte directamente a la función. O sea, vos todo lo que no sea tangente lo vas a tener que descartar. Y así podés ver si estás bien o estás mal calculando la ecuación. Pero en definitiva, si vos tenés confianza en tu habilidad para derivar y saber reemplazar, no deberías tener mayores problemas. ¿Bien? ¿Estamos hasta acá? Sí, exactamente es eso, porque vos tenés diferentes tangentes. Y sobre eso que vos decís, nos vamos a basar la clase que viene para estudiar la función con sus puntos máximos y mínimos. Porque donde la curva hace una vuelta,
la función tiene un punto crítico. Ahora, si yo cambio el punto, ¿va a cambiar la recta? Y sí, por supuesto, si el x cambia, lo más probable es que el y cambie. Hay algunos casos donde no, por el tema de que sean constantes y todo eso, pero en la mayoría de los casos va a cambiar y por supuesto en el examen va a cambiar. Entonces, ¿vos podés tener diferentes tangentes a una función? Sí, infinitas. Tantas como valores del dominio tenga la función. O sea, por ejemplo, si vos querés calcular para menos 4, un número cualquiera, hace lo mismo. F' es la derivada 2x. Que esto viene de la clase anterior. Y ahora, si a f' le das valor menos 4, te quedaría 2 por menos 4, o sea, menos 8. Y ahí tenés la pendiente. Ahora evalúas a la función en menos 4, o sea, f de menos 4, y te queda menos 4 cuadrado menos 9, quedándote 16 menos 9, o sea, 5, perdón, 7. El punto de contacto es menos 4, 7. Y calculás la tangente, ¿no? Usas la pendiente dentro de la ecuación y ahora usas el punto para sacar el valor de b. Eh, 4 por 7, 32, ¿no? Y 32 sería... 2 son 5, 25. O sea que y es igual a menos 8x menos 25. Y esa sería la tangente. Vamos a comprobarlo. No, porque pasa restando. Si no, tendría que sumarle el 7. Esta era 4x más 3 menos 13. Y esta otra nueva es menos 8x menos 25. Como podemos ver, el valor menos 4 te queda tangente. Menos 4 y... ¡Auch! Ah, sí, menos 4 y 7 acá. Este valor es el tangencial. Así pueden calcular infinitas tangentes, depende del valor de x que vos tengas. También puede pasarte que la pendiente te quede 0, que puede pasar. Y ese va a ser el valor del mínimo o el máximo donde la función te va a quedar constante. De eso no habría ningún problema, es más, podemos calcular un valor. O sea, eliminamos esto, que son los datos variables. Y acá, por ejemplo, si calculáramos para 0, ¿qué pasa? F' de 0 te queda 2 por 0. O sea, 0. Tu pendiente es 0. Y si vos haces el cálculo del valor de f de 0, te quedaría 0 al cuadrado menos 9, quedándote en menos 9. O sea, que y va a ser igual a 0 por x más b. El valor del punto es 0 menos 9. Entonces al reemplazarlo te queda menos 9 es igual a 0 por 0 más b. Esto se cancela y te queda que menos 9 es igual a b. Por tanto, y es igual a 0 por x menos 9. Esto. Y para acortar, y es igual a menos 9. Función constante. Que también pasa. No hay ningún problema, es una constante. Quedándote en el gráfico,
la función menos 9, que como podemos ver es tangente a la función. ¿En dónde? En 0. La clase que viene nosotros vamos a buscar intencionalmente que dé 0 para encontrar esos puntos, justamente. ¿Estamos? Yo tenía armado un GeoGebra que movías el punto y te iba moviendo la recta, pero no lo encuentro. Lo encontré, pero no lo pude hacer andar. Así que si lo puedo preparar para la clase que viene, lo preparo y vamos a hacer estudio de funciones con un gráfico medianamente decente. Bueno, ¿se entendió más o menos cuál es la idea detrás del cálculo de recta tangente? ¿Hay alguna pregunta de esto? ¿Sí? Y no. Okay. Con esto de la guía habrían desbloqueado o sea, de la práctica 5 ustedes podían hacer hasta el 6, yo les había dicho. Ahora podrían hacer 7, 8, 9, 10 y 11 tranquilamente. Les pido, a ver, miren ahora de la guía de ejercicios 7, 8 y 9. Si a alguno le llama la atención, lo hacemos para complementar un poco la clase. Pero ya el tema está dado. Yo le dije que era un tema corto. En el curso de la mañana hicimos el 7F, el 7D y el 8C. Hicimos esos tres. Así que si quieren ver alguno. O si tienen de la clase anterior también, lo mismo. Lo hacemos, no hay problema. Aprovechamos esta parte como consulta y todo eso. Consulta y práctica. Con el de la última clase, con el ejercicio grande. Pero ¿cuál es la parte que no te sale puntualmente? El ejercicio era una multiplicación de dos funciones. ¿La derivada de la primera parte o la derivada de la segunda parte? La que era, si no me acuerdo, era el logaritmo natural. Logaritmo natural de e 1 más e elevado a la 2x, ¿no? ¿Esa?
¿Esto? O la otra. Está bien. Este sí, después lo arreglé en otros cursos. Pero bueno. Bueno. Tenés dos operaciones. Tres operaciones en realidad. Tenés logaritmo natural, tenés e y tenés 2x más 1. Si resolvés la suma, después la elevás y después aplicás el logaritmo. Así que el orden de aplicación es 1, 2, 3. Y se deriva desde arriba. F' sería la derivada del logaritmo natural, que es 1 sobre su argumento. O sea, la derivada del logaritmo es 1 sobre x cuando el argumento es x. Pero si el logaritmo es de algo, es ese algo lo que va abajo. No, siempre se arranca desde más afuera. O sea, lo que afecta último es lo primero que se deriva. O sea, como acá el logaritmo se aplica a todo lo anterior, entonces se deriva primero. Esto lo multiplicas por la derivada de la e, que es lo segundo. Y la derivada de la e no cambia. O sea, la copias igual, exactamente igual, no cambia. Ya sea e a la x, o e a la 2x más 1, o e a la seno de lo que quieras. No cambia. Se copia exactamente igual. Y ahora se deriva la suma. Es la derivada de una suma, así que es la suma de las derivadas. La derivada de esto es 2 por la derivada de la x. Esto porque es k por f. O sea, k por f' te queda. Y acá la derivada del 1 es 0. Entonces, realmente de acá lo que te queda es 2. Y después juntas todo. El 2 por la e te queda arriba. Y abajo te queda e a la 2x más 1. Este acomodamiento no es obligatorio. Puedes hacerlo si lo quieres hacer. Si no, no lo haces y listo. Ya está. Te queda esta respuesta. En el examen van a estar más o menos acomodadas, pero no va a tener mucha vuelta. O sea, el día del examen ustedes van a ver que se parece más a esto que a esto. O, a lo sumo, hacemos esto, pero van a ver que no hacemos ninguna cancelación extraña para que ustedes no pierdan el hilo del ejercicio. Y esto tengan cuidado, porque a veces si usan alguna calculadora de integrales o calculadora de derivadas, se los dan muy reducidas a las expresiones. Porque hacen cancelaciones que a nadie se le imaginarían, pero las hacen. Y vos mirás el ejercicio y mirás lo que te dice la computadora y vos decís, hice todo mal. Pero no, en realidad hiciste todo bien, nada más que la página lo simplificó demasiado. Que me ha pasado veces estar mirando el ejercicio mío diciendo, ¿qué hice mal? Y después me doy cuenta, no, usó la potencia invertida y canceló lo de arriba con... Nah. Y bueno, decís, nunca se me hubiera ocurrido. Bueno, ¿alguna otra pregunta, duda, consulta que tengan?
de la guía podían hacer hasta el 6. O sea, les había recomendado hacer hasta el 6, principalmente porque el 6 es todo cadena. Si tienen el 6 ya no deberían tener mayores problemas más adelante. 7, 8, 9, 10 y 11 son los que pueden hacer hasta ahora. O sea, que podrían hacer con todo lo que vimos hoy. Y 12 y 13 son los que van a poder hacer la clase que viene recién. Bueno. Bien, si no hay más consulta, vamos cortando por acá, supongo. Si alguien tiene alguna duda, aproveche. Tenemos tiempo de clase de sobra, pero si no, vamos cortando por acá. Les recomiendo que empiecen, que hagan ejercicios. Que esta segunda parte de la materia va a ser así, hasta por lo menos integrales definidas. No tenemos mucho tema así para dar, sino que es más que nada práctica. Igualmente. Bueno, estimados, que terminen bien el día y nos vemos la clase que viene el día lunes. Que tengamos un fin de semana.